Estimados y estimadas, seguimos con la segunda parte de la clase. Recordemos que en esta unidad vemos a la comunicación como un campo, bien como una ciencia interdisciplinaria, y a partir de allí comenzamos a interrelacionar con los otros dos temas de nuestra materia, que son las tecnologías y la educación. Para ello vamos a traer en esta primera clase a un autor muy reconocido, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, quien es un pedagogo, un filósofo brasileño y que seguramente algunos de ustedes conocen y es Paulo Freire. Él tiene un libro muy clásico dentro de su extensa obra que se llama Pedagogía del Oprimido, que es un texto fundamental para entender, para comprender lo que se denominan como pedagogías críticas. Pablo Freire va a nacer en 1921 en Recife, esto es el noreste de Brasil, que seguramente habrán escuchado hablar por sus hermosas playas, pero también es uno de los lugares más postergados de la realidad brasileña. Si uno intenta hacer un análisis geopolítico de Brasil, se va a encontrar con que los departamentos, las regiones del norte son más pobres, mientras que las del sur son las más poderosas económicamente hablando. Bueno, Paulo Freire se cría en este ambiente, desde muy chico observa lo que es la pobreza, la desigualdad, el hambre, eh, también especialmente en un contexto en el cual está el crack de Wall Street en 1929 que recordemos genera una recesión mundial que impacta en todos los países, mientras mi perrita me viene a jugar. Entonces, Paulo Freire, influido por todo este contexto, va a desarrollar bien una obra muy extensa acerca de cómo pensar la educación crítica, la pedagogía popular. Bien, como les decía, tiene muchos libros muy reconocidos, pero el fundamental de su obra es justamente Pedagogía del Oprimido. Nosotros vamos a leer el capítulo 2, el cual para mí es un capítulo muy, muy interesante porque él allí discute justamente, él discute los dos modos de comprender a la educación. Bien, por un lado, lo que es la educación bancaria, bien lo que él denomina como educación bancaria, y por el otro lado, la educación problematizadora. Y yo le diría que más allá de su aporte teórico, creo que es un modo de pensarnos a nosotros dentro de la educación, ¿bien? Porque seguramente todos y todas hemos tenido em, docentes vinculados con la educación bancaria y, no sé, tal vez las experiencias han sido buenas, tal vez no, pero en la educación problematizadora hay un modo de vincularse con los educandos, hay un modo de vincularse con el mundo que hace que la experiencia pedagógica sea mucho más enriquecedora. Y creo que además esto es muy útil pensándonos en, en una región como Latinoamérica, que es una de las regiones más desiguales del mundo. ¿Sí? Entonces, a ver, para comenzar, es importante decir que la educación bancaria, ¿y por qué usa esta metáfora? Porque es, de algún modo, es como ir llenando cajas vacías. Bien, en la educación bancaria, el educador se presenta como quien sabe, como quien está empapado del conocimiento y la sabiduría, y desde su concepción, los educandos son personas que no saben nada. Bien, entonces va depositando su conocimiento. Bien, llenar cajas vacías, dice literalmente Paulo Freire. En esta concepción bancaria hay una narración unilateral por
por parte del educador. Hay una memorización continua de lo que dice, que es el conocimiento. Trata a los educandos como que no saben, bien, como ignorantes, y se plantea una antinomia, ¿sí? Una diferencia en la cual el educador es el sujeto activo de la relación pedagógica, mientras que el educando es el sujeto pasivo, bien, es un objeto dentro de esta relación. En la página 80 de mi edición se plantea toda una serie de puntos de cómo comprender la educación bancaria y que por supuesto Paulo Freire teoriza para cuestionar, ¿no? Fijémonos, el educador es siempre quien educa, el educando el que es educado. El educador es quien sabe, los educandos quienes no saben. El educador es quien piensa, el sujeto del proceso. Los educandos son los objetos pensados. El educador es quien habla, los educandos quienes escuchan dócilmente. El educador es quien disciplina, los educandos los disciplinados. El educador es quien opta y prescribe su opción, los educandos quienes siguen la prescripción. El educador es quien actúa, los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan en la actuación del educador. El educador es quien escoge el contenido programático, los educandos a quienes jamás se escucha se acomodan a él. El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son estos quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquel. Finalmente, el educador es el sujeto del proceso, los educandos meros objetos. Bien, entonces, esta perspectiva es también un modo ontológico, un modo de posicionarse frente al mundo, porque de algún modo, a través de esta autoridad del educador, lo que hace es disciplinar a las sociedades. Ese comportamiento dentro de un aula es de algún modo el comportamiento que les estamos eh, enseñando, ¿sí?, a los educandos frente al mundo. Y Paulo Freire, bien, que es un educador popular que trabaja en las comunidades, bien, que busca cambiar el mundo, que busca mejorarlo, que busca transformarlo. Hay una frase muy linda para mí, con la cual comienza Paulo Freire su texto, que dice: a los desarrapados del mundo y a quienes descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan. ¿Bien? Paulo Freire, que es una persona, un educador, un filósofo que sufre con quienes sufren, que lucha con quienes luchan para mejorar el mundo, piensa en otro tipo de educación, piensa en una educación que él denomina una educación problematizadora, bien, una educación liberadora, una educación transformadora. Por eso su obra está enmarcada dentro de lo que denominamos las pedagogías críticas, las pedagogías populares. Bien. Él no hace un punteo, pero sí nos aporta ciertos modos de conceptualizar a la educación problematizadora. La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no pueden basarse en una comprensión de los hombres como seres vacíos a quien el mundo llena con contenido. Bien, eso sería la educación bancaria. No puede basarse en una conciencia especializada, mecánicamente dividida, sino en los hombres como cuerpos conscientes y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo. No puede ser la del depósito de contenido, sino la de la problematización de los hombres en su relación con el mundo. Bien, entonces, primer punto de partida. Paulo Freire entiende a la educación dentro de un mundo. Y para eso hay que pensar la educación desde los educandos, desde sus realidades, desde sus problemas. Dice: al contrario de la concepción bancaria, la educación problematizadora, respondiendo a la esencia del ser de la conciencia, que es su intencionalidad,
niega los comunicados y da existencia a la comunicación. Bien, fíjense qué interesante. La educación problematizadora da existencia a la comunicación. Dentro de la educación problematizadora es importante la comunicación entre educador-educando, es importante el diálogo. Por eso él habla así, ¿no? No dice profesor-alumno. Él dice educador-educando y educando-educador, ¿sí? Y entran en conjunción a través del diálogo. A través del diálogo hay una superación de la concepción bancaria. Bien, porque la educación bancaria es un monólogo, niega la dialogicidad entre las partes, ¿sí? Es una educación, dice él, antidialógica. Y aquí, desde este punto de vista filosófico, desde el punto de vista humanista, sostiene que la educación problematizadora a través del diálogo es un modo de crecer juntos. Bien, porque efectivamente, y todos los que estamos parados en algún momento enfrente de un aula o en este momento enfrente de una pantalla, somos muy conscientes de que aprendemos de nuestros educandos y de nuestras educandas. ¿Sí? A través del diálogo, bueno, hay comunicación, pero hay una comunión. Eh, ya no se memoriza acríticamente, sino que se dialoga eh, críticamente. ¿Sí? A mí me parece que esta mirada es muy interesante, sobre todo, bueno, no solo sobre cuando uno es educando y se encuentra con estos textos, sino también cuando después está del otro lado. Y aquí a mí me gustaría terminar con dos frases de él. Una vez identificadas estos dos tipos de educación, una vez identificados sus elementos, y una es una frase que él comenta en otro texto que dice que la educación no cambia el mundo. ¿Bien? La educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Sí? Eso me parece una frase muy linda y efectivamente es lo que ocurre. ¿Sí? Trabajamos en educación porque, bueno, realmente creemos que es un modo de mejorar y la educación a nosotros nos ha mejorado, o al menos eso creemos. Y bueno, la educación desde este punto de vista se ve también como un modo de compartir conocimientos desde los dos lados. Y una segunda frase, que eso sí ya aparece en el texto, aparece en el capítulo, dice, un educador humanista revolucionario no puede esperar esta posibilidad. Bien, refiriéndose a la educación bancaria. Su acción, al identificarse desde luego con la de los educandos, debe orientarse en el sentido de la liberación de ambos, en el sentido del pensamiento auténtico y no en el de la donación, el de la entrega de conocimientos. Su acción debe estar empapada de una profunda creencia en los hombres, creencia en su poder creador. Bien, entonces tenemos aquí, si más allá de un capítulo muy lindo, ¿sí? Que está muy bien escrito y que estas dos concepciones de la educación son bastante conocidas en las carreras de la educación. Em, Tenemos un autor que con mucha sensibilidad y que esa sensibilidad la utiliza como una herramienta para mirar la realidad, para comprender su tiempo, para comprender las comunidades en las cuales está su acción pedagógica y a partir de allí transformarlas. Bien, quiero insistir con esto. Paulo Freire es un educador que sufre la desigualdad, ¿sí? La problematiza y lo utiliza para transformar los modos de enseñar. ¿Sí bien? Y este tipo de educación es el que se ha utilizado en las últimas décadas en la educación popular. Bien,
en comunidades que sufren o que viven la desigualdad, en comunidades, en campañas de alfabetización, ¿bien? Entonces, me parece que acá tenemos un autor que me parece que nos puede dejar mucho para, no solamente para estudiar ahora y para aprobar un parcial, sino para el resto de nuestras carreras académicas, ¿sí? Así que, estimados, estimadas, espero que, bueno, que les haya gustado este autor, que probablemente alguna ya conoce, y bueno, nos estamos encontrando en la segunda clase en una semana. Así que, bueno, saludos cordiales.